Buenas, jóvenes. Vamos a hablar hoy del teorema de Cayley. Sí, eso es lo que vamos a ver. Este tema que vamos a ver pues corresponde a la sección 9 del libro de Herstein de álgebra moderna y este sería pues el teorema 2.f. El teorema lo que nos dice es que todo grupo G es isomorfo a un subgrupo de ADS para algún S apropiado. Eso es lo que me dice pues el teorema de Cayley, ¿sí? Todo grupo G es isomorfo a un subgrupo de ADS para algún S apropiado. Sí, entonces vamos a realizar la prueba. Para la prueba pues vamos a tener el siguiente recordatorio o observación, ¿sí? Vamos a ponerle observación. Pues recuerde usted que si yo tengo un conjunto no vacío, distinto del vacío, entonces pues a lo que llamamos ADS es al conjunto de funciones que son inyectivas, ¿no? Es decir, ADS son todas las funciones f que van de S a S, tal que pues f es 1 a 1. Eso es lo que vamos a tener como ADS. Sí, entonces tenemos eso, un S no vacío. Y podemos pues dotar a este conjunto con una operación de la siguiente forma. Si yo agarro dos elementos de este conjunto ADS, ¿sí? Pues podemos decir, definimos la operación. Definimos la operación. En este caso le vamos a poner asterisco como pues esta operación sería f asterisco g, la vamos a definir como g o f, ¿no? O sea, la composición de funciones, g o f, o g compuesta con f. Entonces, mediante estas dos cosas, si esto y esto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que ADS coma asterisco es grupo, ¿no? Se puede probar eso. Es un grupo. Se puede probar que la composición de funciones 1 a 1 es 1 a 1, entonces la operación sería cerrada, es asociativa la composición, como la identidad en este caso, ¿no? Con I de S a S, tal que a cada X le asigno X,
elemento neutro, ¿no? Este sería el elemento neutro. Neutro. Entonces podemos, digamos, probar, ¿no? Que ese es el elemento neutro y como f es 1 a 1, pues ya sabemos que es invertible, entonces la inversa, pues, sería de alguna manera, pues, la función, ¿no? Entonces, fíjense bien, este es un subgrupo, ese es un grupo, perdón, y entonces, para la prueba, al hablar un poquito de la prueba, ¿no? Esa era la observación. Entonces, ya para la prueba, sí, podemos hacer lo siguiente. La idea es tomar a S como G, sea S dentro de la prueba, el grupo, ¿no? Entonces, para cada G de S o del grupo, ¿no? Déjenme escribirlo bien. Entonces, para cada G del grupo, definamos a la siguiente función, un tau sub G que va de S a S, tal que a cada X nosotros lo que vamos a asignarle pues es lo que nosotros llamamos XG, ¿no? O pues acuérdense que esta la pueden definir de la siguiente manera, tau sub de G de X. Pues nosotros la podemos definir como XG. Sí, de esta manera. Esa sería una forma en que nosotros pues tendríamos tau sub G de X como XG. ¿Sí? Lo primerito que vamos a probar es que, bueno, tau sub G, pues en efecto pertenece a S. Esto es puesto que tau sub G, obviamente, es 1 a 1. Esto se puede verificar, ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Es bien sencillo. ¿Cómo sería? Bueno, si yo agarro dos elementos, X y Y, en este caso S, tal que tau sub G de X, pues sea tau sub G evaluado en Y. Entonces, fíjense bien que lo que tendría es que esto es XG y esto a su vez sería igualado a Y por G, ¿no? Esto implica entonces que en este caso, aplicando la ley cancelativa de los grupos, pues X es igual a Y. ¿Sí? Multiplico por esto, lo multiplico por G a la menos 1, ¿sí? Y entonces ya me quedaría que es 1 a 1, ¿no? Entonces, en efecto, queda eso, ¿no? Acuérdense que como S es distinto del vacío, A de S tiene algún elemento y entonces por lo menos está la identidad, ¿no? La que agarra el elemento que está aquí y lo manda al mismo elemento. Entonces, AS es un conjunto no vacío.
Bueno, la cosa es que pues estamos definiendo este tipo de funciones, ¿sí? Que nos va a ayudar de alguna forma pues a probar el teorema de Cayley. La idea es proponer lo siguiente. Vamos a proponer un subgrupo. Vamos a proponer un conjunto, digamos, que vamos a probar que es subgrupo. Vamos a decir CH igual a todos los taos de G, tal que pues G pertenece a G, ¿no? Entonces, lo primero es que obviamente H es un subconjunto, ¿no? Lo primero es esto, ¿no? Que H es un subconjunto de ADS. Eso debido a lo anterior, ¿no? A esto que acabamos de decir, que pues Tao de G pertenece a S, ¿no? Entonces, como, perdón, a S, no, a de S, aquí lo escribí mal. A de S, ¿no? Porque es una función inyectiva. Acuérdense que A de S es el conjunto de funciones inyectivas. Entonces, Tao de G pertenece a ADS, entonces todos los elementos de Tao de H, que son los Tao de G, son elementos de ADS, entonces es una observación muy sencilla, ¿no? Lo otro que vamos a decir, bueno, a esto le voy a poner primero si quieren, y a esto vamos a poner segundo. Lo segundo que queremos decir es que H es subgrupo, de ADS. Sí, bueno, esta observación pues es sencilla. Si quieren lo podemos ver acá. Pues lo que habría que ver primero para ver qué es su grupo es ver que es cerrado, ¿no? Si yo agarro dos elementos, T sub G, Tao sub H, perdón, Tao sub G, Tao sub H, DH. Entonces, pues, acuérdense que hereda la misma operación, entonces Tao sub G, asterisco Tao sub H, por como lo definimos, es Tao H compuesta con Tao sub G, ¿no? Así fue como la definimos la operación. No sé si la pueden ver acá, ¿no? F asterisco G es G o F. Entonces, esta es la que tenemos acá. Esto implica que si le aplico un X, si le aplico un X a esto, si le aplicamos X, entonces esto vendría a ser Tao sub H compuesto con Tao sub G. Esto de X, que obviamente si usted se fija sería Tao de H, Tao G de X. Y esto a su vez pues viene a ser XG. Y esto aplicado a Tau H, XGH, ¿no? Que entonces esto vendría de alguna manera a ser Tau GH de X, ¿no? Y esto es pues para todo X del grupo. Es decir que entonces lo que me está dando esto es Tau G asterisco Tau H, lo que me está dando es Tau sub G punto H, ¿no? Acá. Y este obviamente pertenece pues a H. Esta es fácil probar que es una función 1 a 1, ¿no? Pues es sencillo, es muy similar a lo que hicimos. Y lo otro, bueno, es que si Tau G pertenece a H, entonces
tau G, pues a la menos 1, se puede ver que es tau G a la menos 1, ¿no? Esto es por como acabamos de probar acá, ¿no? Y pues esto pertenece a H. Entonces, estamos bien, cumple las propiedades de su grupo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que es un subgrupo. Entonces, lo que vamos a probar, en realidad ahora lo que vamos a probar, digamos que tenemos esto de acá. Tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a probar es que G es isomorfo en realidad a SH, ¿no? Eso es lo que vamos a probar y entonces para eso pues vamos a definir el isomorfismo, sea psi que va de G a H, es conjunto de A de S, ¿no? Naturalmente, como lo vamos a tomar es de la siguiente manera, a cada G pues le asignamos tau sub G, ¿no? Entonces, pues tenemos esto. Entonces, fíjense bien que si le ponemos inciso A, pues es fácil ver que sí es sobre. No, aquí no lo es trivial, ¿no? No lo vamos a probar. Trivial porque si lo estoy tomando el tau G, entonces solo tomo su G, ¿no? Ese sería así son todos los elementos. Veamos que si es 1 a 1. Pues si usted se fija, si yo agarro dos, por ejemplo, sean tau sub G, tau sub H. Perdón. Está mal acá. Si yo agarro dos elementos, no quiero ver que es 1 a 1. Lo hice mal. Si yo agarro dos elementos en el grupo, sean G y H del grupo, tal que tau sub G es igual a tau sub H, pues entonces lo que tenemos es que tau sub G de X, pues eso es igual a tau sub H de X. Y esto pues es para todo X. Uy, se me pasó. Esto es para todo X. ¿Sí? Para todo X que pertenece al grupo. Esto implica entonces que XG es igual a XH. Entonces yo podría multiplicar por X a la menos 1 o aplicar la ley cancelativa y voy a llegar a que G es igual a H. Entonces en efecto es 1 a 1, ¿no? Es sobreyectiva, es 1 a 1. Y pues obviamente también es un homomorfismo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo agarro phi de G, H, punto H, perdón, phi de G punto H, pues esto, como lo acabamos de ver, eso es tau de G punto H, pero si usted se fija, tau G punto H, aquí lo tengo, ¿no? Eso vendría a ser tau G asterisco tau H, que obviamente pues viene a ser tau G, vendría a ser psi de G asterisco psi de H. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues en efecto, ¿no? G es isomorfo a H, subgrupo de ADS, ¿no? Entonces digamos que ya tenemos esa parte del teorema. Ahora, existe una variante
o digamos que no es una variante, sino que una manera diferente de encontrar ese ADS, ese subgrupo, porque lo que pasa es lo siguiente, fíjense, vamos a hacer como una observación acá, que es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de orden n, en este caso finito, entonces pues uno puede ver que el orden de ADS, en este caso es n factorial, ¿no? O el orden del grupo factorial, ¿no? Entonces yo podría, dentro de ADS, ADS es bastante grande en comparación al orden del grupo, entonces conseguir un subgrupo de n elementos está como, hay muchas posibilidades, pues si usted se fija para H existen muchas posibilidades, ¿no? Existen, pues en este caso es tomar de n factorial n de ellos, ¿no? Bueno, n-1 porque la identidad tiene que ir ahí, ¿no? Está obligado a que la identidad pertenezca acá, ¿no? O sea, bueno, no es este el número, pero es porque hay que verificar que sea subgrupo, pero lo que me refiero es que hay un montón, una cantidad bastante grande de maneras de escoger ese subgrupo, ¿no? Entonces, el teorema que sigue me va a ayudar de alguna manera a hacerlo de una forma un poquito más tranquila, ¿no? Y lo que me dice el teorema es lo siguiente, el teorema 2G dice lo siguiente. Entonces le vamos a poner teorema. Si yo tengo un grupo, si G es un grupo y H es un grupo de G, y S, consideremos a S como el conjunto de las clases laterales derechas de H en G, ¿sí? Entonces lo que me dice el teorema es que entonces existe un homomorfismo, vamos a llamarlo teta, pero dejo el espacio para escribirlo, un homomorfismo de G en ADS tal que su núcleo K eh, es el máximo, es el máximo subgrupo normal de G que está contenido pues en H, ¿no? Este es lo que me dice este teorema. Fíjense bien, es un teorema bonito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos de alguna manera es un grupo, un subgrupo y consideramos a este, ¿no? Al conjunto H de clases laterales derecha. Al S como el conjunto de clases laterales de H en G, ¿no? Entonces existe un homomorfismo, vamos a ponerle teta de G, tal que su núcleo K sub teta es el máximo subgrupo normal de G que está contenido ahí, ¿no?
Entonces, fíjense bien que la prueba es muy similar a lo que habíamos hecho. ¿Cómo va la prueba de esto? Bueno, vamos a realizarla, ¿no? Entonces, fíjense bien, prueba. La prueba viene de la siguiente manera. Pues, primero, pues, ya sabemos que S, vamos a considerar a S como todos los HX, tal que X está en G, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Este no necesariamente es su grupo, ¿no? Como una observación, ese no necesariamente es grupo, es su grupo. Necesariamente. Grupo con la operación de clases derechas, ¿no? Porque pues ese tendría que ser, no sé si se acuerdan que normal, el H, perdón, tendría que ser un subgrupo normal para que esto pues adquiriera la estructura, la forma de un grupo, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser así. Entonces lo que vamos a hacer es que para cada G, primero tenemos esto, entonces segundo para cada G, del grupo, vamos a definir la función T sub G, muy parecido al latao, que va de S a S. Pero fíjense bien que lo que agarra son una clase lateral derecha y lo que va a mandarme es a H sub XG, ¿no? Sería esto. O como quieran ponerlo ustedes, TG de HX. Pues esto tiene que ser igual a HXG. Sí, esa sería la manera en que nosotros lo miramos. Entonces, hay que probar si queremos ver, vamos a poner acá, queremos ver que pues TG pues pertenece a ADS o que es 1 a 1, ¿no? O mejor dicho que TG es 1 a 1. Sí, eso lo queremos de alguna manera pues ver para concluir que esta pues es 1 a 1, ¿no? Bueno, creo que eso se puede probar de una manera fácil, ¿no? Eh, ¿Por qué de una manera fácil? Porque habíamos dicho que, déjenme ver, ok, si yo tengo pues dos elementos, ¿no? Lo que quiero ver es lo siguiente. Bueno, creo que ya lo habíamos de alguna manera visto, entonces me agarro dos elementos, H sub D, dos clases, ¿no? H de X, H, Y, tal que TGH, esta clase, ¿no? Pues es igual a TG de esta clase. Esto es muy similar, fíjense, a lo que habíamos hecho antes en el ejercicio anterior, o en el teorema anterior, perdón. Esto es HXG, que esto es HYG.
Entonces, acuérdense que podemos de alguna manera operar, entre comillas, entre las clases. Pues creo que es trivialito, ¿no? Decir esto. Creo que no lo hubiera hecho, pero bueno, ya lo hicimos. Entonces es fácil ver eso, ¿no? Que la clase HX es igual a la HY porque estas dos son iguales, ¿no? Entonces, la idea, si ustedes quieren, agarran un Z, lo ponen como H1XG igualado a un H2 y entonces ya multiplican por el inverso y queda que, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues como son arbitrarios, etcétera, 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 entonces ya quedaría probado. También pues se puede ver, esta es una observación, pues para ver qué es, vamos a definir, bueno, no es observación, primero definámoslo. No lo voy a hacer tampoco porque creo que está bien sencillo. Vamos a definamos. En este caso vamos a definir a, digamos que no le puedo llamar a, le voy a llamar, ¿cómo le llamo a este? X. Definamos X mayúscula, pues obviamente como el conjunto de todos esos de su G, ¿no? Así como hicimos allá, con G que pertenece a H, perdón, a G. Entonces tenemos esto, ¿no? Este sería la definición de X, ¿sí? Entonces es fácil ver que este está contenido en ADS, no lo vamos a hacer, y X es subgrupo, ¿no? Y es subgrupo. Es muy parecido al teorema anterior. Entonces, lo interesante vendría a ser cuando defino el homomorfismo, ¿no? Defino a teta, que va de, en este caso, de G a A de, bueno, en este caso vamos a ponerlo de ADS, tal que a cada G lo mandamos a T sub G, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros de alguna manera vemos, ¿no? Entonces, algo muy importante es que podemos calcular su núcleo. Ya sabemos que este es homomorfismo. ¿Por qué es homomorfismo? Bueno, porque otra vez, si yo hago muy parecido allá, ¿no? Si yo hago teta de TG, perdón, G, lo escribí mal. Si yo hago teta de GH, pues esto vendría a ser TGH, pero esto se puede ver que va a ser, como les digo, T sub G asterisco T sub H. Esto es muy parecido a esta parte que nosotros hicimos acá, ¿no? Y a estas partes. Cuando uno prueba que H es subgrupo, bueno, es casi idéntica la cosa, ¿no? Entonces lo pueden hacer, yo lo asumo, ¿no? Entonces eso es teta G asterisco teta H. Se puede probar, digamos. Entonces una vez que ya se tiene esto, otra cosa que se puede hacer es calcular el núcleo K sub teta. K sub teta, si usted se fija, en este caso son todos los elementos de G que pertenecen a G, tal que teta de G en este caso es la identidad, ¿no? Ahora, la identidad en este ADS, pues vendría a ser, acuérdense que vendría a ser, pues, en este caso, si yo veo
teta sub G, teta sub G, teta de G, perdón, igual a la identidad. A lo que me estoy refiriendo es que sería tau G igual a la I, ¿no? Entonces, si yo le aplico, pero esta, acuérdense que TG tiene dominio aquí, ¿no? Entonces, si yo le aplico esto, una clase lateral derecha, pues vendría a ser I de H de X de esta manera, y entonces lo que me queda es HXG igual a HX. Es decir que entonces el núcleo, si yo quiero caracterizarlo un poquito más, pues vendría a ser todos los G que pertenecen al grupo, tal que HXG es igual a HX para todo X de G, ¿no? Esa sería una manera de escribir ese núcleo. Sí, HXG. Ahora, uno prueba, ¿no? Como el teorema lo que me está diciendo es que ese núcleo es el máximo subgrupo normal de G. Bueno, uno prueba, se sabe, ¿no? Primero, catéta es normal. Catéta es normal en este caso. Bueno, hay algo que no he probado, pero ya sabemos que todo núcleo es normal, pero ¿de dónde es normal en H? ¿Sí? Ahora, lo que hay que probar acá son dos cosas. Primero, que K sub teta ya está contenido en H. Pues para eso lo que agarro es un elemento, ¿no? De ese núcleo. Y entonces pues ya sabemos de alguna manera que esto es HXG es igual a HX pues para todo X de G, ¿no? Eso es por la manera en que lo caracterizamos, ¿sí? En particular, esto implica entonces que si yo tomo X igual al neutro, HG, H de G es H, ¿no? Con X igual al elemento neutro. Ah, pero esto lo que implica es que si la clase lateral de G con respecto a H es H, esto implica que G por fuerza está en H, ¿no? Mire, esto es lo que sería. Porque, bueno, esto para que se mire un poco más claro, fíjense que lo que estoy haciendo es que si tomo un elemento Z de acá, entonces ese elemento Z pues se puede ver como, perdón, se puede ver como un H1G. Y a la vez, pues Z pertenece a H porque son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces Z también se puede ver como un H sub 2. Y entonces lo que tengo es que H1G es igual a un H sub 2. Multiplicando por el inverso de H1, lo que tengo es que esto es H1 a la menos 1, H2. Y al ser H subgrupo, pues está ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que esta afirmación es válida. Y como ya sabemos que todo núcleo es normal, ya lo hemos probado n veces, entonces esta afirmación es cierta. Solo habría que haber dicho que cateta era un subconjunto de H, que eso sí no lo habíamos probado. Ahora, que sea máximo, K de teta, K sub teta es el máximo subgrupo normal. Ay, es el máximo subgrupo normal
el máximo subgrupo normal, lo que significa es que si n es normal en H, entonces n está contenido en K de teta, que a su vez está contenido en H. Eso es lo que significa que K de teta sea el máximo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que en realidad eso se cumple. ¿Cómo se hace? Bueno, si yo me doy un subgrupo normal, sea n normal a H, entonces fíjense bien que pues ya sabemos que A, uy, lo siento, entonces lo que significa es que AN, A a la menos 1, esto pertenece a N para todo A de H, ¿no? Que lo estamos viendo como normal en H, ¿sí? Eso significa. Pero entonces esto implica, como este es un elemento, lo que significa es que al estar n contenido en H, significa que H a n a la menos 1, pues eso es H, ¿no? Por un lado. Pero esto lo que significa a su vez es que H a n en este caso es H A. Pero esto lo que significa no es otra cosa que n. Y n en n. Acá no puse esto. Creo que es que me distrajo el ruido. Entonces n pertenece pues a n, ¿no? Entonces fíjense bien que lo que estoy diciendo, perdón, n, ay, esto lo hice mal. Sin esto lo que me está diciendo es que está en el núcleo, ¿no? Sí, porque satisface, esto de acá sería de alguna manera T sería T sub n. Bueno, esto lo que significa, como les estaba diciendo, es lo siguiente. Este sub n de HA y lo que me está dando es pues HA, ¿sí? Que lo que me está diciendo entonces es que T sub n es la identidad, ¿no? Pero esto lo que me está diciendo es que esto es teta de n, ¿no? Teta de n, esa es la identidad. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por eso es que está ahí y entonces ya está, porque lo que significa esto es que n está contenido en el núcleo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Eso es para que ustedes se fijen que ese sería pues el teorema, ¿no? Entonces, esa sería la parte de ese teorema. Ahora, ¿qué pasa si el núcleo, en este caso, qué pasa si yo consigo si yo tomo, por ejemplo, a H? Si H es, por ejemplo, E, el neutro, ¿no? Entonces, en mi teorema, acá, lo que yo tendría es que para cada X tengo esto, construyo el homomorfismo, y entonces, por ser el núcleo, que es trivial, yo podría decir que este
este se vuelve un isomorfismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene núcleo trivial y entonces yo podría decir que sería G y X, sí, serían isomorfos, ¿no? Eso es lo que pasaría ahí. Entonces eso es lo que tendría que tener en cuenta ahí, ¿sí? Bueno, falta un lema, pero el lema es más sencillo, entonces ese se los dejo a ustedes para que ustedes lo estudien. Está un poco interesante y entonces aquí dejaría aquí dejaría esto, ¿no? Para que ustedes, pues, bueno, saludos.